Muy buenas tardes. Este es el tercer video de la asignatura de mantenimiento de la tecnología en sistemas electromecánicos del ITM. En este caso vamos a trabajar el tema del plan de mantenimiento para una motobomba, la que habíamos seleccionado en el trabajo anterior. Ya entonces hemos hablado de los compañeros que integran el grupo. Compañero Laguer Londoño, Jorge Luis Arenas, Daniel Felipe Sánchez y quien les habla, John Arenas. Entonces, como les digo, en esta ocasión vamos a exponer el plan de mantenimiento para una bomba centrífuga principal en una empresa simulada, en una empresa teórica que se llama Nutri Antioquia. En primera instancia vamos a hablar del contexto operacional y la criticidad del equipo. Partimos entonces de que suponemos que la empresa Nutri Antioquia S.A. está ubicada en el municipio de Girardot, en el departamento de Antioquia. Allí la altitud media de este municipio, según los datos topográficos, es de 1919 metros sobre el nivel del mar. La temperatura media en planta se supuso alrededor de 29 grados centígrados, dado que allá en la población realmente la temperatura media está alrededor de entre 24 o 28 grados centígrados. Suponemos nosotros que en planta pues hay una elevación de temperatura por toda la producción, entonces la ponemos un poquito por encima. Y también definimos que la empresa se dedica a la fabricación de alimento para animales, con todo lo que ello implica en el manejo de los materiales respectivos para este tipo de productos. Muy bien, entonces tenemos que el equipo que ya habíamos seleccionado, lo recordamos aquí, es una bomba centrífuga, en nuestro caso que debía tener una potencia nominal de 25 caballos de fuerza, trifásica, 220 a 440 voltios, con un cabezal de succión de 5 pulgadas y descarga de 4 pulgadas, con capacidad para manejar un caudal de 900 galones por minuto en el punto de máxima eficiencia. También la bomba, aunque en nuestro caso debía alcanzar por lo menos 25 metros de cabezal de altura, las especificaciones técnicas de esta permite alcanzar incluso hasta los 30 metros de columna de agua. El punto de máxima eficiencia es del 88%. Y la potencia nominal, como ya les había comentado, era de 25 caballos de fuerza. Es diseñada para un factor de servicio de 1,15, es decir, un 15% por encima de trabajos intermitentes y ocasionales. El aislamiento para el bobinado clase F, y suponemos que se va a usar en el proceso productivo para suministrar agua potable al momento de la fabricación de los diversos productos de nutrición. Siendo esta la utilización, obviamente es una bomba que va a estar prendiendo y apagando, porque no va a estar permanentemente arrojando agua, sino que cada que se necesite hacer la mezcla en producción, entonces va a estar sometida, según la norma eléctrica del Comité Eléctrico Internacional, a 60034, un servicio intermitente con arranque, que es un servicio catalogado como S4. Teníamos entonces que la bomba seleccionada fue de la marca Hidromac, de la línea AZ, es una bomba monobloque con brida, clasificación ANSI 4x5x11, que son los diámetros de 4 pulgadas del cabezal de descarga, 5 pulgadas del cabezal de succión y 11 pulgadas en el diámetro del rodete. La velocidad nominal, habíamos dicho que era de 1800 revoluciones por minuto, lo que implicaba que era un motor de 4 polos. Se maneja un tipo de sello entre el rodete y el motor mecánico
compuesto por carbón, cerámica y buna, que es derivado del caucho. Habíamos dicho ya que era de 220 voltios, 220 y 440 en conexión estrella delta, trifásica. Los rodamientos son de tipo reforzado y totalmente cerrada la carcasa con ventilación forzada, es decir, con ventilador en la parte posterior. Entonces, habíamos analizado para cuestiones de mantenimiento también. El aislamiento clase F implica que la temperatura no debe alcanzar o debe permanecer por debajo de los 155 grados Celsius. Eso implica que en cualquier rutina de mantenimiento, en el valor del seguimiento que hay que hacerle al motor, hay que estar muy pendiente de esos límites de temperatura. La altitud también es un factor que afecta, habíamos dicho, la potencia que va a entregar el equipo. En este caso, cuando se evalúan los 1919, si nos ubicamos en la tabla donde vemos, por ejemplo, la de 2000, que es lo más cercano, vemos que en cuestión de temperatura puede alcanzar inclusive hasta los 30 grados Celsius, y en este caso estábamos diciendo que la temperatura media en planta es de 29 grados Celsius, por lo cual el factor que entrega de eficiencia es 1, es decir, va a entregar perfectamente la potencia nominal para la cual está diseñado el equipo. Entonces, por ese lado, no habría problema, siempre y cuando estemos cuidando, entonces, ya no solamente la temperatura de aislamiento en el bobinado, que es la temperatura, una temperatura que hay que medirla internamente, ya sea con termografía, sino cuidar también la temperatura ambiente, para lo cual tendríamos que estar poniendo ya otro sensor, una PT100 o algún otro tipo de sensor que nos esté indicando la temperatura ambiente, que no se suba de los 30 grados, porque ya vemos aquí que para la altitud donde está ubicada la planta, por encima de los 30 grados empieza a haber una deficiencia en la potencia que va a entregar el equipo, ¿sí? Entonces ahí hay, como les digo, un factor a tener en cuenta en las evaluaciones que se le hagan en el plan de mantenimiento. Bueno, entonces habíamos dicho que el servicio que suponemos nosotros para la utilización en el proceso es un servicio tipo S4. ¿Qué quiere decir esto? Que la bomba va a estar constantemente prendiendo y apagando. Presta servicio durante un ciclo, se apaga, vuelve y arranca para otro ciclo de entrega de agua, vuelve y se apaga. Esa continuidad de ciclos, o esa intermitencia de ciclos, mejor, ¿qué nos va a producir? Por un lado, todos sabemos que los arranques de los motores implican un consumo adicional de corriente, ¿sí? Que lo tenemos por lo general cuando hacemos los arranques de estrella delta, pues lo que buscamos es un poco el control de ese incremento, que no se eleve tanto, pero es inevitable que haya una sobrecorriente para vencer la inercia del motor. Y ahí va a haber unas pérdidas obviamente de energía, porque esas corrientes pues no son para trabajo, son corrientes de carga de campos magnéticos, que implica, por otro lado, entonces que debemos tener un banco de condensadores también. En la parte de mantenimiento debemos estar analizando que ese banco de condensadores esté trabajando adecuadamente para reducir esas pérdidas. Y lo otro que va a implicar esos arranques continuos es que la temperatura va a tener constantes elevaciones. Es decir, va a entrar en una especie como de choques térmicos constantes o periódicos, dado los ciclos de arranque a que se va a haber sometido el motor. Otro factor que hay que tener en cuenta en el mantenimiento y operación. Adicionalmente, hay una clasificación de atmósferas explosivas, una clasificación internacional, según la norma IS 60079, en el cual hay que considerar
el ambiente en el que se trabaja el equipo y las temperaturas también en el que se manejan. Ya vimos por el lado de temperatura los cuidados que hay que tener, también para la eficiencia, pero también hay que tener en cuenta que es una atmósfera en donde se van a trabajar partículas en el ambiente. En este caso, harina, porque lo que se van a producir son alimentos para animales y es un componente básico para ese tipo de productos, las harinas. Y como tenemos acá, eso es un tipo de polvo combustible de origen orgánico, harinas, azúcares, madera o carbón, ¿cierto? Entonces ya tenemos un combustible que en presencia de oxígeno y con los incrementos de temperatura configura las tres condiciones básicas para que se presente un incendio o una explosión, puede ser. Entonces el caso es que con esta clasificación implica, dice aquí, que es probable que esté presente en condiciones normales de operación. Dice, es una zona que se llama zona 21, cuando son atmósferas donde hay polvo en el ambiente, partículas en el ambiente. Cuando son gases, se clasifican como zona 1. En este caso, sería zona 21, son lugares en los que puede ocurrir que se vea el polvo inflamable durante el funcionamiento normal. Es decir, puede haber de pronto pequeños periodos en los que en el aire no haya partículas. Y los otros periodos de operación si haya polvo en el ambiente. Entonces, esto lo constituye en un ambiente potencialmente peligroso que exige que también haya cierta protección del equipo, que le corresponde también al área de mantenimiento estar vigilando que se cumplan esas especificaciones para evitar el riesgo de una explosión o de una conflagración. ¿Qué implica esa clasificación ATEX? Aquí tenemos los modos de protección para equipos eléctricos en ambientes con polvo, en atmósferas explosivas con polvo. Entonces, especifica la norma que se debe tener una protección por envolvente. ¿Qué es esto? Que debe haber, que el equipo eléctrico debe estar encerrado, ¿sí?, en el interior de un envolvente, es decir, protegido por una habitación, por una pieza, por una carcasa, algo que envuelva al equipo, y esa capa protectora debe resistir la explosión y no transmitir inflamación al ambiente circundante. Estamos diciendo que si eventualmente, porque en los motores, casi en el 100% de los motores vamos a encontrar chispas y que de pronto podemos disminuirlas, que ese es otro factor a tener en cuenta, teniendo las bobinas de compensación para disminuir la chispa que se forma en el inducido. De todas maneras puede haber ese riesgo de explosión. Como el ambiente está lleno de partículas inflamables, pues debe haber una carcasa que contenga, en caso de que se presente la explosión, que no se vaya a ir hacia el ambiente y haya un daño, pues una explosión mayor ya hacia afuera. También debe haber protección de sobrepresión interna. Entonces, la sobrepresión significa que se debe asegurar que donde está el motor, digamos dentro de esa envolvente o eventualmente donde esté la carcasa del motor, pues la motobomba, debe tener una presión por encima de la presión externa, es decir, de la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque así se impide que esas partículas que están en el ambiente se vayan hacia el interior de la máquina y se genere una conflagración por ese contacto entre la chispa de la máquina y el polvo circundante. Entonces, al tener una presión mayor hacia la parte, hacia el envolvente de la máquina, pues obviamente esa presión va a impedir que las partículas entren a esa zona, porque la presión es mayor que la de afuera. Entonces, eso ayuda a proteger también el equipo. Otro ítem a tener en cuenta en ese mantenimiento. También implica la seguridad intrínseca. Entonces, aquí es más o menos con lo que se comentaba ahora, que se considera que un dispositivo es intrínsecamente seguro cuando no
sea capaz de producir chispas o efectos térmicos suficientes para provocar la inflamación de una atmósfera de gas, o en este caso de polvo, determinada. Entonces hay mecanismos, como lo que estamos diciendo, disminuir esa chispa, ya sea también porque estemos evitando el desgaste, por ejemplo, de las escobillas, porque estemos limpiando el inducido, las terminales pues de las bobinas ahí en el inducido, porque pongamos bobinas de compensación también para disminuir esa chispa, de tal manera que se evite en lo posible que haya ese tipo de conflagración, ¿cierto? Y finalmente el encapsulado. Entonces este encapsulado se refiere a la necesidad de proteger equipos encerrados en una resina. Digamos aquí como más o menos los transformadores o el mismo bobinado de hecho debe estar obviamente bien protegido con su esmalte, con su resina, de tal manera que la atmósfera no se vuelva explosiva alrededor de esa máquina. Entonces, esas 4 medidas ya suponen que la labor de mantenimiento debe tener esos parámetros en cuenta para estar chequeando cada que se haga la revisión del equipo. Adicionalmente, en esta parte de la protección IP hay que asegurar mínimo una protección IP de grado 5, es decir, en el lado de los sólidos previene la entrada de material suficiente como para causar daño. Preferiblemente, ojalá fuera una protección IP de grado 6, que es resistente a todo tipo de polvo, es decir, protección total contra la entrada de polvo. El caso es que, de todas maneras, hay que mirar, primero, cuál es la temperatura más o menos que a la de ignición de la nube de polvo. Es decir, habría que determinar para el tipo de harina que se maneja, el tipo de polvo que va a haber en el ambiente, cuál es la temperatura de ignición a la que ese polvo se puede encender. Y hay que cuidar de que eso no vaya a llegar nunca a la temperatura que se pueda medir ahí. Y mirar también la temperatura mínima de ignición en capa, es decir, la temperatura máxima que el equipo va a alcanzar en la superficie de donde está encerrado, que no llegue tampoco a la temperatura a la que pueda ser peligroso para el ambiente. Entonces, son criterios como para la seguridad y parámetros de mantenimiento para el equipo. Finalmente, hablemos un poquito de la criticidad. La criticidad, entonces, asignamos pues ya un tag supuestamente para esta empresa, siendo la bomba principal, entonces le pusimos que era la motobomba número 01 y evaluamos la probabilidad de ocurrencia de la falla. En este caso, se evalúa una probabilidad de falla muy alta, la más alta, que es grado 5, por cuanto estamos diciendo, es un equipo que está funcionando en una fábrica de producción 24/7. Está permanentemente en funcionamiento. Y tiene un régimen de servicio intermitente, ¿sí? Prende y apaga, lo cual eleva la temperatura, como ya vimos, y en un ambiente donde hay partículas en el polvo que lo constituyen como un ambiente potencialmente peligroso de riesgo explosivo. Eso significa que es muy probable que en un ambiente donde está sometido a unas condiciones, digamos, difíciles de operación, se presente la falla con cierta probabilidad. Y lo otro es la severidad de la consecuencia en la falla. En este caso, como es el equipo que alimenta el proceso productivo, pues una falla de eso para la producción. Entonces, la consecuencia, la severidad de la consecuencia es también supremamente alta. Eso hace que el equipo como tal sea de la mayor criticidad, altamente crítico, porque estamos diciendo que el riesgo de falla, dado el contexto operacional en el que funciona, y si se presenta esa falla, pues va a haber unas consecuencias que para la empresa van a costar bastante, tiene unas consecuencias que son intolerables para la operación de la empresa. Entonces, eso hace
que el equipo sea altamente crítico. Muy bien, vamos entonces a la parte del análisis del caso que expone sobre el sobrecalentamiento. Listo, compañeros, muy buenas noches. Aquí en el análisis probable de la causa de sobrecalentamiento, tomamos como el ejemplo de la bomba MT-BOM-01. Presenta un conato de incendio durante el turno nocturno originado por sobrecalentamiento del motor eléctrico. El plan de mantenimiento en esta planta solo era exclusivamente reactivo, no tenía predictivo ni preventivo. No tenía lubricación programada, no tenía mediciones eléctricas periódicas y no se había un historial de fallas, lo que permitió que múltiples condiciones de riesgo se desarrollaran sin detección. Identificamos pues las causas probables del sobrecalentamiento organizadas en 6 categorías. El efecto analizado va a ser pues el conato de incendio ocurrido en el motor. Como la primera falla mecánica que se encontró fue la desalineación del motor. Una descripción técnica es que la desalineación angular o paralela genera vibraciones excesivas y fuerzas radiales, incrementando la fricción y la generación del calor. Cuando evidenciamos en el caso, vimos que las 3 paradas no programadas indicaban una vibración anormal, no se reportaron inspecciones de alineación y no había un historial del equipo. También otra causa fue los rodamientos desgastados, donde el desgaste progresivo de los rodamientos incrementa la fricción interna y la generación de calor. Los rodamientos en mal estado pueden alcanzar temperaturas superiores a 100 grados, acelerando el deterioro del lubricante. Al hacer pues un diagnóstico encontramos que no había ausencia de mediciones de vibración y de temperatura en los rodamientos. Sin datos históricos no es posible determinar el tiempo del desgaste de operación con desgaste. También se evidenció desgaste del rodete, donde el rodete, si no se le tiene una debida operacionabilidad, la eficiencia hidráulica obliga al motor a trabajar fuera de un punto de operación óptimo. La mayor demanda de la potencia se traduce en mayor corriente y mayor generación de calor en el bobinado del motor. También se halló que había caída de presión diferencial no documentada, sin registros de curva de operación. No se pudo verificar si la bomba operaba en su punto nominal. También se abordó el tema eléctrico. Se observó una sobrecorriente, una sobrecarga. Cuando el motor opera con corriente superior a la nominal, por obstrucción, tensión incorrecta o desequilibrio de las fases, el devanado se sobrecalienta por el efecto Joule. Se evidenció también que el plan reactivo no incluía mediciones periódicas de corriente, una sobrecarga sostenida sin protección efectiva. Pudo haber elevado la temperatura del bobinado hasta producir el incendio. También se encontró una causa probable, es el aislamiento eléctrico muy deteriorado. El aislamiento del bobinado se deteriora por temperatura, humedad, contaminación, envejecimiento. Un aislamiento degradado genera corrientes de fuga, puntos calientes, localizados y finalmente cortocircuitos que pueden producir arcos eléctricos o incendios. Se evidenció no habían pruebas de megometría, no se detectó el deterioro del aislamiento. Esta es la causa directa más probable del incendio eléctrico. Desbalance de las fases, un desbalance en tensión superior al 2% entre fases genera unas corrientes desbalanceadas que producen un sobrecalentamiento adicional en el devalado del motor. Según la norma NEMAG-1, un desbalance del 3.5 puede incrementar un calentamiento de un motor hasta un 25%. Se evidencian que no hay mediciones eléctricas registradas, el desbalance de fases es una causa frecuente de sobrecalentamiento en instalaciones industriales con mala calidad de red. Como decía mi compañero John, al ser una planta que va a trabajar 24 horas, 7 días a la semana, estas partes, tanto de balances eléctricas como de sobrecarga, deben de estar muy
bien documentadas y muy bien registradas, ya que van a tener un trabajo muy seguido. También se vieron protecciones mal calibradas, el relé térmico no estaba calibrado a la corriente nominal del motor, no actúa contra una sobrecorriente. Esta fue probablemente una causa contribuyente clave, ya que el motor se sobrecalentó y la protección no interrumpió el circuito a tiempo para evitar el incendio. También vamos a mirar sobre las operacionales. Una de las causas puede ser la cavitación. Ocurre cuando la presión del fluido cae por debajo de la presión del vapor, formando burbujas que implosionan, dañando el rodillete y generando vibraciones. El deterioro del sello mecánico por cavitación puede permitir que fluidos calientes entren en contactos con el motor y contribuyendo al incendio. Posiblemente, si las condiciones de succión no son adecuadas o si el NPS dispone suficiente, sin instrumentación en succión no se puede descartar. Operación en seco fuera de curva. La operación sin fluido destruye el sello mecánico en minutos y provoca un sobrecalentamiento inmediato y severo del motor. La operación fuera del punto de diseño genera mayor demanda energética y sobrecaliente del motor. Tampoco se evidenció que hubieran instrumentaciones de flujo ni protección contra operaciones en seco. En plantas de alimentos los arranques en vacío son frecuentes y no hay sistema de enclanamiento. Aquí también cabe acotar que siempre en estos sistemas que vamos a tener fluidos o aire, es muy bueno tener válvulas de alivio para evitar pues el golpe de ariete, que es el que más afecta a los fluidos, tanto pues por la distancia como por la presión que vayan a tener ciertos sistemas. También otro tema a tocar es el de la lubricación, sin plan de lubricación y grasa desgastada. Se sabe que los rodamientos del motor operaron sin lubricación adecuada, generando fricción seca y calor acumulado que superó los 150 grados. Esta temperatura es suficiente para inflamar materiales adyacentes como polvo de alimentos, cables y grava reseca. La ausencia de un plan de lubricación periódica permitió que esta condición se desarrollara sin ser detectada. Ausencia total de registros de lubricación en el plan reactivo anterior. El conato de incendio por sobrecalentamiento de rodamiento es la consecuencia más directa y documentada de esta omisión. También se halló que el tipo de grasa era el incorrecto, inadecuado, viscosidad incorrecta, incompatibilidad química o clase NLGI incorrecta. Pueden generar degradación acelerada, espumado, separación del lubricante, reduciendo su efectividad y acelerando el desgaste de rodamientos. En el mantenimiento encontraron como una de las principales causas sellos mecánicos deteriorados. El fallo del sello mecánico permite la fuga de fluido hacia la zona de rodamientos y de motor. En plantas de alimentos con fluidos que contienen grasas o aceites vegetales sobre superficies calientes representan un riesgo directo de ignición. Como se evidenció, como no se tenía un plan de mantenimiento ni predictivo ni preventivo, si hubiera podido deteriorar, se hubiera podido detectar que el sello mecánico hubiera tenido sus desgastes, hasta evidenciar pues que ya se tuvo una fuga de fluido sobre el motor caliente. Si esto hubiéramos tenido en esta planta un mantenimiento predictivo, preventivo, se hubiera podido evitar esa causa del sello mecánico. Y tampoco se encontraron sin historiales de falla en indicadores. Seguimos aquí. Hola. Espérate, parcero, que me dio tos, huevón. Espérate. Bueno. Entonces, el compañero, pues, entonces, ¿qué hay? Seguimos aquí, entonces, mirando las posibles causas también que
que pudieron haber contribuido al conato de incendio. Entonces, dentro de las causas probables, también está la obstrucción de las rejillas. Entonces, como sabemos, pues se necesita mantener la temperatura tanto para el bobinado como para la temperatura de una posible ignición del polvo en el ambiente. Entonces, se necesita mantener despejadas las rejillas de ventilación de la máquina. Para eso hay que estar pendiente, como se dijo anteriormente, que la protección del bobinado es de clase F. Entonces, esa temperatura hacia el interior de la máquina no debe estar por debajo siempre de los 155 grados Celsius. Y lo otro es que esas nubes de polvo, por lo general, tienden a obstruir mucho esas ventilaciones. Entonces, hay que estar pendiente de que eso no suceda. La evidencia que se supone se encontró para este caso es que tanto el polvo que hay en el ambiente como la grasa que se acumula en las rejillas de ventilación, pues es un riesgo que se ha documentado ya en fallas anteriores. Entonces, se supone que ha habido turnos de operación continua en los que no se mira ese detalle y se va acumulando pues el calor, no hay una disipación. Lo otro también es la temperatura de ambiente, que hay que estar chequeando constantemente. Entonces ya sabemos que la temperatura superior a 40 grados Celsius va a disminuir la capacidad del motor, va a disminuir la vida útil también del lubricante. Las temperaturas en cuartos sin ventilación pueden estar alcanzando temperaturas de 50 o 60 grados, lo cual evidentemente pues va a dañar los lubricantes, que van a perder la viscosidad. Y pues la evidencia es que no ha habido mediciones de temperatura en el cuarto de bombas. Entonces nunca se ha evaluado las condiciones en las que está trabajando el equipo, a ver si cumple o no con las condiciones de operación. Hola, ¿qué? Listo, compañero, mil disculpas. Claro que sí. Aquí en las tareas preventivas se identificaron. Para identificar el análisis se define una tarea preventiva específica con su frecuencia responsables, herramientas e instrumentos requeridos, con su referencia normativa y nivel de criticidad. Las tareas están ordenadas por categoría de causa. Tenemos categorías mecánicas, que fueron la alineación y la tarea preventiva, verificación y corrección de alineación angular y paralela. Se determinó frecuencia semestral. Que se utilizará alineador láser y comparadores. También otra categoría mecánica, como son los rodamientos desgastados, medición de vibración en rodamientos, RMS en velocidad de aceleración, con una frecuencia mensual. También con el instrumento de vibrómetro portátil. Categoría mecánica, desgastes del rodete, mecánicas también como rodamientos agotados. También tenemos la categoría eléctrica, que mueva sobre corrientes, eléctricas aislamientos deteriorados, eléctrica protecciones mal calibradas, eléctricas conexiones sueltas, lo que contribuye a revisión y apriete de conexión eléctrica en tableros. Se hace anual, torquímetro, destornilladores aislados. También otra eléctrica como operación, que es la cavitación, verificación de presión en succión y NPS disponibles,
que este sí se hace semanal con un vacuómetro o con un manómetro de succión. En operación en seco, verificación visual de flujo y nivel en arranque de operación. Ese sí es bueno hacerlo diario y hacerlo con un check en manómetros en línea. Lubricación, hacer también lo de la lubricación con la grasa desgastada. Medición de temperatura en rodamientos con IRL límites a mayor de temperatura 65 con una frecuencia que sea quincenal. En mantenimiento, el sello mecánico deteriorado, una inspección visual en sellos, fugas, manchas y temperaturas, donde es aconsejable que sea mensual y utilizar un termómetro IR y un checklist. Un mantenimiento sin historial de fallas, mantener como un registro de intervenciones de fallas y mediciones en todas las bombas, que sea una periodicidad continua para tener en todos sus formatos para cualquier eventualidad. En el ambiente también tener rejillas que no estén obstruidas, limpieza en rejillas de ventilación del motor con compresión, se promueve que sea como por tiempo mensual, compresión de aire y con trapos. Y en el ambiente también evitar pues, la temperatura al ambiente alta, medición de temperatura a ambiente, cuartos de bomba límite que no superen los 40 grados y que sea con una periodicidad mensual. Aquí para la planeación de acción inmediata con el conato de incendio que tuvimos, se basó en el análisis de causa de la criticidad de las tareas. Se propone el siguiente plan de acción inmediata para reducir el riesgo de reincidencia del conato de incendio en la bomba. Acción inmediata, lubricación de rodamientos del motor con grasa NLG2, aplicar loto, verificar temperatura posarranque con IRS, responsable técnico de mantenimiento, medición de temperatura de rodamientos del motor con termómetro IR, registrar valor en la hoja de vida, técnico mecánico, medición de corriente trifásica con pinza amperimétrica y calcular de balance de fases y registrar, técnico electricista, verificación y calibración del relé térmico según la IN del motor, superior a 30 amperios a 440 voltios, técnico electricista, prueba de aislamiento eléctrico y hacer la megametría de 500 voltios, calcular la potencia, tomar decisiones sobre rebobinado, técnico electricista certificado, verificación de presión de succión y NPS disponibles, revisar nivel de fluido y condiciones de arranque, técnico mecánico, y verificación de alineación, motor y bomba con comparador o alineador de láser, técnico especialista. Ya empezar pues con todo el proceso de abrir formatos HBA e iniciar registro de todas las intervenciones y mediciones y fallas que sean con el supervisor de mantenimiento. Entonces, con la gestión de mantenimiento, la parte mecánica y los protocolos de seguridad. Como ya pues lo hemos hablado, las especificaciones del equipo, pues la potencia es una bomba de 25 caballos, ¿cierto? Con un consumo de 18.6 kVA, en un alto torque en el arranque, ¿cierto? La aplicación es el transporte de agua potable, los riesgos críticos es la cavitación, el sobrecalentamiento de rodamientos y las fugas en los sellos. Y los requisitos eléctricos de esto es la conexión trifásica con protección térmica obligatoria. Una de las primeras tareas pues, que tenemos ahí es la lubricación y la vibración, ¿cierto? Con la frecuencia la tenemos en trimestral. El responsable sería el técnico mecánico o una persona pues con capacitación en esto. El tiempo estimado para esta tarea sería de 2 horas, ¿cierto? Como lo hemos venido diciendo, la grasa que usaríamos sería de alta temperatura, una NLGI tipo 2, ¿cierto? Sería la estopa y el solvente, un desengrasante. Las herramientas es la pistola de engrasar,
un analizador de vibraciones, lo cual para utilizarlo en el momento que terminemos de engrasar, poder mirar cómo quedan los rodamientos y las funciones. Como nota, pues el análisis de vibración permite detectar desalineaciones y incipientes antes del fallo catastrófico. Como lo dice, pues si nosotros realizamos el análisis de vibraciones después de una lubricación o antes de ella, podemos tener conocimiento de cómo, sin desarmar el equipo, se encuentran dichos rodamientos. En especial, pues este 6308, que es el que va al pie del rodete y es el que más sufre, pues, con la vencimiento de la fuerza centrífuga, que es la que constantemente está presente en el equipo, por esos momentos en donde se prende y se apaga pues la bomba. En la tarea 2 tenemos lo que serían los sellos y la alineación. También está semestral, lo realiza un ingeniero mecánico o un técnico mecánico. Este tiempo estimado para esta tarea la tiramos en 4 horas, ¿cierto? Necesitaríamos lo que es el kit de sellos mecánicos, o y juntas. Como herramienta necesitamos alineadores láser, llaves fijas y extractores. En ocasiones utilizan como llaves de impacto eléctricas o taladros. Tenemos que recordar que, como ya el compañero Jorge lo ha mencionado, hay que evitar utilizar que estos sean de chispa para evitar que no haya de pronto gestionar el incendio o que se ocasione un incendio dentro de esa, que cuando estemos desarmando o armando, si es que lo hacemos en punto. Los componentes y herramientas críticas: tenemos sellos mecánicos que garantizan la estanqueidad y evitan fugas corrosivas. Como es agua potable, pues sabemos que el agua siempre tiende a salir, y los sellos serían buenos que se encuentren siempre en perfectas condiciones para evitar de pronto derrames o cualquier otra accidentalidad que pueda pasar dentro de la planta. Con el alineador láser, que buscamos reducir el consumo energético y el desgaste de rodamientos, dado que cualesquiera falla que esto permita, pues siempre va a haber mucho desgaste inicial en las camisas donde van los rodamientos, que es donde va a ser primero la falla, ya que como es hierro pues fundido, siempre permite este desgaste en ellos. Con las vibraciones miramos lo que es el monitoreo predictivo de la salud interna de la bomba, que cómo se encuentran, si de pronto hay un golpeteo dentro de ellos, si ya los rodamientos están de pronto corroídos o tienen ya un brinquito, como se dice, para hacer el cambio de estos. Aquí me gustaría complementar también que obviamente, como se plantean pues estas actividades con una periodicidad, estamos diciendo trimestral y semestral. Esto se complementa muy bien con un seguimiento de temperatura, porque nos está indicando, es decir, si las vibraciones y la alineación nos están indicando ya un desgaste de rodillos, cuando se presentan de pronto esas desalineaciones. Y lo mismo va a pasar con la temperatura, porque cuando hay ese desgaste, obviamente va a haber una mayor fricción, lo que va a ser indicador de una falla potencial. Entonces todo esto se complementa muy bien con un seguimiento de temperatura, que ese sí puede ser constante, un indicador que mande señal constante, que mande la alerta, que no vale pues mayor cosa. Estos tipos de mantenimiento pues tienen un costo, digamos, un poquito mayor por la utilización de los equipos que estaba nombrando el compañero, pero el otro también se puede complementar con este y funcionaría muy bien para hacer ese control del mantenimiento. En esto también tenemos que tener no solamente cuidado en el momento en la bomba, pues como el equipo técnico, sino también como en el operacional, que es el técnico o el ingeniero pues que va a realizar el mantenimiento. Entonces de aquí entra lo que sería la seguridad y salud, ¿cierto? Tenemos el paso a paso, los protocolos obligatorios para intervenir los equipos relacionados. Pues en uno de los protocolos está el LOTO, que es el bloqueo eléctrico,
es la desconexión en el tablero pues mecánico, ¿cierto? Se pone el candado el candado de seguridad en donde va registrado el operario pues que está haciendo como el mantenimiento en ese momento. El bloqueo hidráulico, que sería el cierre de las válvulas de succión y descarga. ¿Para qué? Para evitar de pronto un derrame o que de pronto la gente piense que está todavía activa la bomba y eso genera lo que sería de pronto apertura de agua o succión pues del producto para eso y también sería algo peligroso para el operario. Y una etiqueta de identificación clara del personal que la está interviniendo, o sea, del técnico, o sea, técnico del ingeniero que hace la intervención, que sea clara que en esos momentos él está realizando el mantenimiento de dicho equipo. También hay que utilizar unos elementos de protección personal y unas medidas preventivas. Entre ellas está la protección auditiva, ¿cierto? Que es obligatoria en salas de máquinas con unos decibeles de 85%, ¿cierto? La protección respiratoria, ya que también, como lo decían, es un ambiente de alimentación y más que todo que es ese polvito de maíz en donde siempre es dañino también para los pulmones. Entonces aquí se debe utilizar una protección respiratoria, ¿cierto? Para evitar ese polvo. Ahí dice si el fluido es bombeado genera vapores químicos, pero nosotros utilizamos un agua potable, pues no genera pues en este tanto, sino por el ambiente más que todo de la empresa. Unos guantes mecánicos resistentes a cortes y a grasas, ¿cierto? Y el cazado eléctrico como prevención de descargas en zonas del motor. Recordemos que también como va a aislar, pues junto ahí a la succión de agua potable, sería también alto riesgoso de que uno esté ahí sin la protección adecuada. Y ya aquí tendremos lo que es la hoja de vida pues, de la persona que realizó el mantenimiento, la fecha, la máquina que le interviene, qué cambios o qué engrase se hizo, la marca de la grasa, que es lo importante. Siempre recordar que la grasa que utilizamos para este tipo de bombas es la NLG1 tipo 2, ¿cierto? Recordemos que también eso conlleva un contador de disparos que es para garantizar una buena lubricación. Las condiciones de la grasa es cómo se encuentra, pues cómo la vio en el momento de que hizo el cambio, el responsable, el estado del equipo y las observaciones finales, si de pronto hay que hacerle un trabajo, un cambio de sello en el siguiente mantenimiento o algo. Muy bien. Vamos entonces ya a mirar las tareas para el plan de mantenimiento eléctrico. Buenas tardes, compañeros. A partir de esta diapositiva vamos a presentar el plan de mantenimiento preventivo eléctrico para la bomba centrífuga monobloque de Nutriantioquia. El punto de partida de este plan de mantenimiento es el evento real. La bomba sufrió un conato de incendio por sobrecalentamiento del motor eléctrico. La investigación determinó que una de las causas principales fue la ausencia total de inspecciones eléctricas periódicas. No se medía la corriente, no se revisaban las conexiones y nunca se había hecho una prueba de aislamiento. Por eso este plan define dos tareas eléctricas fundamentales. La primera es la medición semanal de corriente y parámetros eléctricos y la segunda la prueba anual de aislamiento mediante megometría. De haberse ejecutado estas dos tareas, el incendio nunca había ocurrido. Bueno, en la segunda diapositiva, para no leerlo todo puntualmente, pues le voy a hacer un resumen más o menos de las actividades. La primera tarea se llama medición de corriente eléctrica trifásica y verificación de parámetros del motor. Su objetivo es detectar condiciones anómalas antes de que genere daños, sobrecorrientes, desbalances entre fases o temperatura elevada. Es una tarea de mantenimiento preventivo que se ejecuta con el motor en operación sin necesidad de apagarlo. Se realiza cada 7 días calendario y si el motor tuvo una parada no programada, se ejecuta inmediatamente después del restablecimiento. El responsable debe ser un técnico electricista certificado con licencia vigente según el RETIE. El RETIE es que es el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas en Colombia.
y el tiempo estimado para esta inspección es más o menos de 20 minutos. El procedimiento paso a paso, en resumidas cuentas, tiene de 1 a 12 tareas. Empieza verificando que el motor esté en operación normal y colocándose el elemento de protección personal antes de acercarse al tablero eléctrico. Luego se abre el tablero eléctrico con la llave autorizada y se instala una pinza amperimétrica en cada una de las 3 fases para medir la corriente. Se mide también la tensión entre fases con el multímetro y la temperatura superficial del motor con el termómetro infrarrojo. Con estos datos se calcula el desbalance de corriente aplicando la fórmula, que es corriente máxima menos corriente mínima dividido entre el promedio multiplicado por 100. Si algún valor supera los límites, se detiene el equipo, se reporta al supervisor y se abre una orden de trabajo correctiva y todo queda registrado en la orden de trabajo y se lleva a la hoja de vida del equipo. Para este trabajo no aplica repuestos porque solo es una tarea de inspección y verificación. La siguiente diapositiva vemos las herramientas, los elementos de protección personal y los criterios. Para ejecutar esta tarea se necesitan 3 instrumentos principales: la pinza amperimétrica digital de clase 1, el multímetro y el termómetro infrarrojo. En nuestro caso usamos una referencia Fluke, que es de estándar industrial, es la más usada en la industria para estas mediciones. En cuanto al elemento de protección personal, es obligatorio el casco dieléctrico, guantes dieléctricos, gafas de seguridad, botas dieléctricas y ropa de algodón, porque los materiales sintéticos representan un riesgo adicional ante el arco eléctrico. Bueno, los criterios de aceptación. Los criterios de aceptación son claros. Si la corriente es menor a 33 amperios, el desbalance es menor al 2%. La tensión está en 440 más o menos 5% y la temperatura tiene que ser menor a 75 grados. El equipo está en esos límites. Si el equipo no está entre esos límites, se activa el protocolo de alerta y una parada para mantenimiento. Ya en esta otra imagen vemos más o menos el formato propuesto para la ejecución. En este documento, que es técnico, lleva impreso el cuarto de bombas cada semana para registrar las mediciones en el momento en el que se hace. El formato incluye un encabezado con los datos del equipo, la fecha, la lista de verificación de elementos de protección personal, la tabla de instrumentos con el campo para número de serie, la vigencia de calibración y las tablas de registro para corriente por fase, tensión, cálculo de desbalance y temperatura del motor. Al final tiene un campo de observaciones, de la decisión si se requiere una acción correctiva o preventiva, los espacios para firmar el técnico, el supervisor y el jefe de mantenimiento. Este formato se convierte en una inspección en un registro oficial que alimenta la hoja de vida del equipo. Bueno, la tarea 2. La segunda tarea es la prueba de aislamiento eléctrico del motor, conocida como megometría, que significa índice de polarización. Su objetivo es evaluar el estado del aislamiento del bobinado del motor para detectar deterioro por humedad, contaminación, temperatura o envejecimiento. Si esta prueba se hubiera realizado antes del incidente, se habría detectado el deterioro del aislamiento, que podría ser una posible causa. A diferencia de la tarea 1, esta se ejecuta con el motor completamente apagado, lo que requiere la aplicación del procedimiento LOTO de bloqueo y etiquetado. Se realiza una vez al año y también después de paradas prolongadas de intervenciones, cuando son muy largas, o cuando la tarea 1, la anterior, detecta una corriente anómala y el tiempo estimado de esta tarea es 90 minutos.
Bueno, esta tarea tiene dos pruebas técnicas. La primera es la prueba IR, que aplica 500 voltios 500 voltios en corriente continua durante 60 segundos y se mide la resistencia del aislamiento en megaohmios. El valor mínimo aceptable para un motor de 440 voltios, según la norma IEEE, es de 1.44 megaohmios. La segunda prueba de polarización, que compara la lectura al minuto 10 con la lectura de un minuto. Un resultado mayor a 2 indica el buen estado del aislamiento y una respuesta menor a 1 es una condición peligrosa. Bueno, el procedimiento tiene 16 pasos. Los más críticos son aplicar el etiquetado antes de tocar cualquier tipo de cable, verificar la ausencia de tensión, descargar las capacitancias residuales y registrar los resultados en la orden de trabajo. Si el resultado es inferior al mínimo, no se reconecta el motor y se reporta para una reevaluación del rebobinado. Ese es más el resumen del paso a paso. Bueno, los insumos y los repuestos, las herramientas. Para la megometría no se requieren repuestos porque es una prueba de diagnóstico. Los insumos son el formato de la orden de trabajo, el candado de etiquetado y la tarjeta de identificación. Un puente de cortocircuito temporal para descargar las capacitancias del devanado, cinta aislante, marcadores para identificar los cables antes de desconectarlos. Y el instrumento principal es el megómetro, con capacidad de 500 voltios en corriente continua. Es fundamental que este equipo tenga certificado de calibración vigente, porque de su lectura depende la decisión si el motor puede seguir operando o no. También se necesita multímetro para la verificación de ausencia de tensión, destornilladores, llaves aisladas, para la desconexión de la caja de los bornes, y una linterna por si se requiere para la inspección. Bueno, los elementos de protección personal y los criterios de aceptación. Los elementos de protección personal de la tarea 2 son más exigentes que los de la tarea anterior, porque el técnico trabaja dentro de la caja de bornes del motor y cerca del tablero. Se requiere casco dieléctrico, guantes dieléctricos, gafas, botas dieléctricas, ropa ignífuga y protector facial. Además, se deben instalar conos de señalización para aislar el área de trabajo. Los criterios de aceptación para la prueba IR son: mayor a 100 megaohmios es excelente, entre 10 y 100 es bueno, y entre 1.44 y 10 es aceptable, con monitoreo más frecuente, y menor a 1.44 es rechazo con parada obligatoria para la bomba. Para el índice de polarización, que es la segunda prueba del megómetro, si la prueba sale mayor a 4 es excelente, entre 2 y 4 es bueno, entre 1 y 2 es cuestionable y menor a 1 es una condición peligrosa que requiere el paro inmediato también. También esta tarea, como la 1, tiene un formato propuesto para llenar la orden de trabajo, que es el documento operativo de campo para la megometría. Tiene la misma estructura que la tarea 1, adaptándolo a los requerimientos de la prueba de motor desenergizado. Incluye la lista de verificación del etiquetado, el paso a paso con los checklists, el registro de condiciones previas como temperatura de ambiente, humedad relativa y las tablas de resultados para la prueba IR con criterio de aceptación en colores. La prueba en colores también tiene un espacio de histórico para registrar los resultados de pruebas anteriores, lo que permite visualizar la tendencia de aislamiento a lo largo de los años. Esa tendencia es la herramienta más poderosa para anticipar un fallo de aislamiento antes que cause un incendio. Ya en esta última ya vemos las referencias técnicas que rigen tanto las actividades eléctricas, según el RETIEL, los certificados de los técnicos,
y los cuidados personales para tareas eléctricas. Bueno, muy bien. Finalmente, entonces, vamos a dar unas opiniones en cuanto al dilema que se plantea en el trabajo sobre un dilema ético de qué pasaría si un técnico firma una orden de que lubricó el motor, la motobomba, pero en realidad no lo hizo. ¿Cuáles son esas implicaciones éticas y de responsabilidad en cuanto a seguridad industrial o cualquier otra consecuencia que pueda acarrear este tipo de comportamientos? Bueno, por el riesgo de seguridad personal, también es una causa de la falta de responsabilidad del técnico. Y tenemos varias consecuencias a nivel personal. Una es la física inmediata: exposición al humo, calor extremo, posibles llamas en el espacio cerrado, riesgo de quemaduras, inhalación de gases tóxicos, de combustión y de plásticos y de lubricantes, etc. Esa es una consecuencia inmediata. Porque las lesiones pueden requerir hospitalización, injertos de piel, rehabilitación prolongada, incapacidad permanente. Otra consecuencia es una consecuencia psicológica: estrés postraumático por explosiones, situación de riesgo de muerte, miedo al entorno de trabajo, pérdida de confianza en el sistema de mantenimiento o en la empresa, insomnio, ansiedad, fobia al lugar de trabajo, afectación en las relaciones familiares, posible incapacidad. Otra consecuencia puede ser la económica: una incapacidad médica con reducción del ingreso, gastos médicos no cubiertos, pérdida del empleo si la lesión es permanente. Esto impacta la estabilidad económica familiar, dificultad para sostener el hogar durante la recuperación. Otro tipo de consecuencia, la familiar. La familia del trabajador enfrenta la incertidumbre de no saber si su ser querido llegará a casa en casos de lesión grave, asume roles de cuidador no planificado. Otra consecuencia es laboral y social. El trabajador lesionado puede perder su capacidad de desempeñar el mismo cargo. La reinserción laboral tras la lesión, la reinserción laboral tras el incidente puede ser lento y difícil, porque puede perder la identidad profesional, estigma social, dificultad para encontrar nuevo empleo con antecedentes del accidente laboral. En el sistema de seguridad industrial, el técnico de mantenimiento es el más importante guardián de la seguridad del personal. No porque tenga un cargo más alto, sino porque es quien tiene el conocimiento directo del estado real de los equipos. Cuando este técnico actúa con honestidad, el sistema funciona. Cuando falsifica un documento, el sistema falla y el personal queda expuesto. La reflexión ética que nos deja este caso de la bomba no es solo sobre la gravedad de una firma falsa, es sobre el rol que cada técnico desempeña en la cadena de seguridad humana de su empresa. Cada tarea ejecutada correctamente, cada reporte honesto de una limitación, cada alerta comunicada a tiempo es un acto que protege vidas. Por el contrario, cada tarea omitida y encubierta es un riesgo que alguien más, que quizás no sabe nada de mantenimiento, tendrá que enfrentar en el momento menos esperado, en un turno nocturno, en un espacio cerrado, sin previo aviso. La seguridad del personal no empieza en el casco ni en los guantes, empieza en la honestidad de quien mantiene los equipos, compañeros. Aquí es bueno resaltar que en cualquier labor, y de lo que hemos visto ya en las reglamentaciones a través de la carrera, que es el riesgo más grande o el primero de los riesgos que siempre hay que evitar. Porque, es decir, es el primer daño que va a haber es al personal, que puede ser personal también de mantenimiento, compañeros que confiando en lo que hizo el técnico que supuestamente hizo, van a hacer cualquier operación sobre la máquina y resulta que presenta una falla debido a la falta de lubricación que el otro compañero no realizó. Entonces, la primera línea, digamos, los mismos compañeros de mantenimiento que pueden intervenir el equipo.
y los operarios que estén cerca al equipo en la planta de producción. Entonces, siempre el primero de los riesgos que se debe minimizar en cualquier labor, en cualquier área de mantenimiento, es el riesgo de la seguridad para el personal. Esa es de pronto la falla más grave en que pudo haber incurrido el técnico cuando dice que hizo lo que realmente no hizo. Ese es el riesgo mayor. También incurrimos pues también en un riesgo operacional, ¿cierto? No solamente en lecciones en cuanto al operario, sino que también en las pérdidas que puede sufrir financieramente la empresa, sean pues financieros, legales o de la reputación propia pues de ella, debido a esta pequeña falla pues en el proceso, ¿cierto? Esto también podría desatar como 4 principales riesgos operacionales, que son los de recursos humanos, ¿cierto? Procesos internos, daños a la tecnología y eventos externos, ¿cierto? En eventos externos, pues podría ser de pronto cuando la familia piense que se toman decisiones correctas y se tomen decisiones no legales en contra de la empresa. Pero pues lo bueno de esto sería que si es un riesgo que el empleado pues o una omisión que haya cometido en el momento, eso se puede como evitar también dando como estandarización de los procesos, ¿cierto? En donde se documenta el paso a paso, las operaciones, la clave para disminuir el margen de error humano, implementar la tecnología segura y la capacitación continua, educar al personal sobre los protocolos de seguridad y buenas prácticas comerciales. Recordemos que esto no queda solamente también enfocándonos en esas partes, sino también supervisar que aparte de que ya estén, se ejecuten y en realidad se haga, porque yo no hago nada con darle todo a mi empleado y creer que él lo va a hacer y dejarlo hasta ahí, ¿cierto? Uno también tiene que seguir como bueno, ya lo implementé, ya lo están ejecutando, sí lo ejecutaron bien, que eso garantiza que poder evitar también como esa parte de error humano. Debido a esto, pues también tenemos lo que sería los riesgos en reputacional, que eso ya sí va más directo en la empresa, enfocado pues como en la empresa, en lo que le puede incurrir a ella, ¿cierto? Que puede ser un evento negativo, pues una mancha en la imagen corporativa pesa demasiado, quita inversionistas, quita de pronto seriedad en negocios, entonces muchas inversionistas o personas que de pronto quisieran hacer parte y vincularse siendo como inversores o como compradores, pues al ver este gran problema que se puede desatar, pues también tendría esa afectación de imagen, ¿cierto? Hay que recordar que hay fuentes, pues, que son ajenas y por más que uno quisiera de que no afecte a la imagen corporativa, cuando una mancha tan grande llega a las empresas es difícil de quitarlas porque ya quedan marcadas de por vida. Tendría que ser que en verdad la persona que quisiera invertir o quisiera estar lo haga, pues es porque en realidad conoce lo bueno que ha sido la marca y no tome tan a pecho esas circunstancias. Debido a eso también, sí, ibas a decir algo. Sí, no, lo que hablabas ahora de la operación de la empresa es cuánto cuesta, ¿cierto? Porque un empleado, listo, puede decir, no, yo me voy a ganar ese tiempito ahí porque es que necesito ir a ver un partido, cualquier cosa, hacerle rápido, hacer otra cosa y me va a decir que sí lubriqué y no lubriqué. Pero no piensa en cuánto le cuesta a la empresa ese error. Entonces, Claro. si ya habíamos hablado antes del riesgo para personal,
Imagínese que haya un accidente que incapacite a una persona, que la mande al hospital o que la mate. ¿Cuánto le cuesta a la empresa eso? Y eso el empleado va a decir, no, eso lo paga la empresa. No, es que sí, la empresa tendrá que asumir porque las empresas son las responsables de lo que pase a su interior. Pero ¿dónde está la responsabilidad de ese empleado? ¿Sí? De pronto el daño que le hizo a la producción, se cayó la producción de un día. ¿Cuánto cuesta esa producción de un día? Volver a arrancar, y si tiene hornos, y si tiene lo que tenga, ¿cuánto cuesta que ese empleado provocó que eso se dañara? Entonces, y eso que eso sería como lo mínimo, porque si de pronto esta falta de lubricación desencadena el incendio, y el incendio no solamente es cuarto de máquina, sino que también consumo de lo que sea la mayor totalidad de la empresa, tengamos en cuenta que lo primero que toca hacer es un despido masivo, porque no voy a tener con qué pagarles yo a los operarios para volver a parar mi planta. Así uno tenga miles de seguros y los seguros vayan a responder, que el tiempo que voy a tardar de volver a tenerlo como estaba, de tener de 500 a 1000 trabajadores esperando un sueldo sin producirlo, es algo que pues no solamente le va a afectar al que no lubricó, sino también al propio dueño. Entonces miremos que una falta de lubricación, todo lo que puede afectar, pues como en este momento. Claro. Bien. Bueno, listo. Miremos también que hay unas implicaciones legales. Por un lado, suponiendo que fue un técnico electricista el que estaba encargado, como hemos nombrado en algunas de las labores, no cumplió con su deber, se dañó la máquina. En la normatividad colombiana hay una ley que es la 1264 del 2008, que es el Código de Ética de los Técnicos Electricistas. En ese Código de Ética habla de deberes y prohibiciones, y entre ellos, en el artículo 11, habla de una muy específica, que es desempeñar con responsabilidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad los servicios que le sean encomendados y abstenerse de realizar cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación de un servicio esencial o que implique abuso de ejercicio indebido de la profesión. Entonces, ya vemos ahí que hay una implicación del punto de vista legal. Primero, disciplinario, porque el código de ética directamente puede llevar a que le quiten la licencia COMTE, que es la que utilizan los técnicos. Y de ahí para allá, dependiendo de la gravedad de las consecuencias del daño, puede implicar hasta consecuencias de tipo económico o de tipo penal, inclusive, porque fue negligente en una cosa que él debía hacer, la que se supone que está capacitado para hacer, que la empresa le tiene sus formatos, sus equipos, sus instrumentos para que lo haga bien hecho. Entonces, no hay razón, a menos que, es decir, uno podría alegar en un momento dado, y como sucedió en el caso que nos comentaba el compañero que trabaja con bomberos, en un momento dado no hay las condiciones de seguridad o condiciones técnicas, o no me han dado la capacitación para yo hacer una intervención. Listo, uno podría alegar, no se tienen las garantías para el trabajo, pero si se tienen todas las garantías, y ahí está la responsabilidad también de la gente del área de mantenimiento y los que planifican el mantenimiento. ¿Tiene ese operario todos los instrumentos, los equipos, las herramientas y la capacitación adecuada para hacer la labor que se le encomendó? ¿Sí o no? Y si la tiene, entonces ahí sí la responsabilidad recae en ese funcionario, en ese operario que no hizo la tarea. Y entonces, dependiendo de la gravedad de las consecuencias, podría implicar sanción disciplinaria, sanción pecuniaria o económica y sanción hasta de tipo penal por la responsabilidad en el daño, en bien ajeno o en otras personas que puede causar eso. Hola. Listo, compañero. Siguiendo con lo de la responsabilidad ética,
también tenemos la ley 842 del 2003, que habla sobre el código de ética profesional para ingenieros y profesiones afines, más que todo el artículo 32 que dice prohibiciones legales, donde en el literal G menciona el causar intencional o culposamente daños o pérdidas de bienes, elementos, equipos, herramientas o documentos que hayan llegado a su poder del ejercicio de sus profesiones. También en el artículo 32, el artículo también prohíbe tácitamente a los profesionales realizar las siguientes conductas, como ejercer la profesión sin estar matriculados, trabajar como ingenieros o firmar proyectos sin tener la matrícula profesional vigente o el certificado de inscripción correspondientes, encubrir, permitir, facilitar o amparar con la firma propia personas no autorizadas, sin título, sin matrícula, realizar actividades exclusivamente desde la ingeniería. También firmar documentos sin supervisión, firmar planos, especificaciones, dictámenes, memorias de cálculo o códigos que no hayan sido ejecutados, visados o estudiados profesionalmente. También en la falsedad de datos, expedir certificaciones, informes técnicos o constancias que no se ajusten a la realidad o alterar datos técnicos para favorecer un resultado. Recibir preventas o coimas, aceptar comisiones, descuentos, bonificaciones o otras dávidas de proveedores de materiales, contratistas o subcontratistas, con incentivos para favorecerlos en una licitación, compra, diseño o obtención de materiales. Participar en licitaciones sesgadas, plagio de proyectos, competición desleal por tarifas. En los proyectos de infraestructura o consultoría, recibir bonificaciones económicas por parte de una marca de bombas o motores para que el ingeniero especifique esa marca en la que se debe utilizar, sin hallarle pues unos estudios y un estudio previo, excluyendo competidores con mejores prestaciones de precios o de materiales, infringen directamente con las prohibiciones y sobre conflictos de intereses. Correcto. Usted mire que ahí entre las cosas que está nombrando el compañero, es muy importante también tener en cuenta que se genera una cadena. Entonces nosotros como tecnólogos, pronto tecnólogos y posiblemente futuros ingenieros, también asumimos una responsabilidad, y es, si nosotros tenemos un técnico por allá que no hizo su labor y nosotros no tenemos no tomamos las medidas para estar supervisando esa labor, para estar verificando lo que ellos, nuestros técnicos, hagan o dejen de hacer, también somos responsables de eso. Entonces, ahí también hay que tener en cuenta que esa falta a la ética en la labor del técnico que no hizo su trabajo implica también que nosotros estamos asumiendo una responsabilidad por el manejo de ese personal y la supervisión de ese personal. Entonces, en resumen, podemos ver que las consecuencias no son solamente una cosa pequeñita, ¿no? Tipo, bueno, una cadena. Lubricar eso. Sí, eso se forma una cadena que tiene consecuencias que pueden llegar a unas sanciones graves, no solo para él, sino para el personal que lo dirige y lo supervisa. No sé si hay algo más que agregar ahí, compañeros. Yo creo que todo está dicho ya. Muy bien, perfecto. Entonces, eso fue todo por hoy. Entonces, agradecemos a quienes ven este video. Muchas gracias por su atención. Muy amables. Buenas noches. Buenas noches.